Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Estas son las palabras que definen a Spider-Man, la filosofía de vida de Stan Lee, el lema insignia de Marvel, si es que no de todas las historias de superhéroes. En su simplicidad se resume todo lo que debe ser un superhéroe. Es un lema que no debe quebrantarse. Así que hoy hablaremos de la historia de Spider-Man, que ignoró completamente todo lo que representa esta frase. Todos conocemos la historia de Peter Parker, nerd mordido por una araña radioactiva, héroe en mallas de color, enamorado perdidamente de Gwen Stacy, hasta que su relación tuvo problemas de altura. Luego llega su verdadero amor, Mary Jane Watson, la vecina que siempre supo su secreto. Su matrimonio fue un hito en la historia del cómic, y definió no solo el tono del libro por generaciones venideras, sino la actitud en general hacia las relaciones estables en el mundo del cómic. Es una historia que todos sabemos, Spider-Man ama a Mary Jane, o al menos lo hizo hasta el 2007. Es hora de explorar la historia de One More Day. Tras las consecuencias de la guerra civil entre superhéroes, Peter Parker había revelado su identidad en público y había puesto a su familia en riesgo de la venganza de todos sus enemigos. Y si en algo es bueno el viejo amigo arácnido, es el molestar villanos. El Kingpin manda a un asesino a tomar la vida de Peter, pero su intento fracasa y la bala impacta a su tía May, quien entra en coma. Desesperado por salvar la vida de su tía, Peter acude a todos los contactos que tiene, pero nadie puede ayudarle. ¿En serio? Doctor Strange es un neurocirujano mago. Arma X pudo copiar las habilidades curativas de Wolverine. Thor ha revivido unas 17 veces, y Stark una vez logró lobotomizarse, descargar todas sus memorias en un reactor ARC que funcionaba como marcapasos y luego revivir con el martillo de Thor, y ninguno es capaz de curar una puta herida de bala. Eso es una reverenda. Inhala, exhala, inhala, exhala. Hay que mantener el profesionalismo. Como resultado, Peter tomó una actitud más brutal con sus enemigos, y de hecho regresó a su traje negro como parte del cambio. Y nada de eso está mal en sí. Peter ha tenido momentos de duda, es parte de la vida de todo superhéroe. El traje negro es un clásico, y afrontar que su decisión causó la muerte de su tía May encajaría perfecto en la narrativa de Spider-Man. El problema es lo que vino después. Peter se encuentra con una pequeña niña, y al seguirla se encuentra con una mujer de rojo que se revela a sí misma como Mephisto. Algo así como el Satán de Marvel, quien le dice que puede salvar a su tía. Obviamente Peter lo manda al carajo porque es un tipo de carácter y valores admirado por cientos. Eso pasaría en una buena historia. Mephisto no quiere el alma de Peter, quiere su matrimonio. No quedarse con Mary Jane, simplemente cambiar la historia para que nunca se hayan casado. Y como el amor siempre prevalece, lo rechazan. Eso pasaría en una buena historia. Aquí Peter es un completo idiota incapaz de funcionar sin su tía, quien incluso le dijo que estaba lista para descansar y reunirse con su esposo. Así que vende su matrimonio, con la condición de que también borre la identidad de Spider-Man de los recuerdos de los demás. Mephisto accede y anula su matrimonio, no sin antes revelarles que esa niña era su posible hija, y que por su decisión nunca existirá. Así Spidey regresa a las andanzas, soltero y con su identidad completamente secreta. Sí, para evitar asumir la responsabilidad de sus actos, Peter Parker le vendió su matrimonio al diablo. Y la puta que los parió. La razón detrás de esto fue el editor en jefe de la época, John Quesada. Creía que para mantener la longevidad del personaje se debía regresar a su status quo de soltero y algo perdedor. Ya no era un personaje joven, ni tampoco los lectores se sentirían relacionados con alguien casado con una supermodelo. ¿Y qué? Sí, Peter ya no era joven, pero ¿eso acaso no lo hacía un modelo a seguir? El ideal al que los niños aspiraban. Queremos a Peter porque nos sentimos relacionados con su persona. Sus condiciones solo son limitantes o bonificaciones. La esencia del personaje permanecía para siempre. ¿Y acaso estar casado con una supermodelo hacía su vida inherentemente mejor? Ok, sí, tal vez. Bastante. Pero igual todo el mundo se ve perfecto en las historietas. El inherente problema ni siquiera es eliminar el matrimonio. Siéntanse libres, pero sean coherentes con los personajes. Peter asumiendo su responsabilidad y alejándose de Mary Jane para protegerla hubiera sido mucho más coherente. Esto en cambio fue una violación completa del eje de su personaje. Cuando era pequeño, Stan Lee me enseñó que con un gran poder venía una gran responsabilidad. Y cuando por fin tuve edad para seguir los cómics, me encontré con una historia que destruía este mismo concepto, solo por las preferencias de un individuo. One More Day fue una mala idea, una mala ejecución, un mal recuerdo, y lamentablemente una mancha que no se ha borrado de la continuidad de Marvel. Tanto así, que en las historietas dominicales de Lee ignoraron por completo la historia, y Spider-Man sigue casado con su gran amor. ¡Hey! ¿No sabes qué pasó en Civil War para causar este desastre? Este video te tiene cubierto. Y ya que estamos en Spider-Man, Age of Spider-Verse número 2 es un libro que sí vale la pena. Ya saben cómo es esto de YouTube. Pulgar, suscripción y compartan.